En el episodio de hoy vamos a ver a Lindisfarne en 793 y aquellos que vinieron de la tierra del hielo y la nieve. Bienvenidos a Locura Medieval. Los primeros meses de 793 fueron un tiempo preocupante para el norte de Inglaterra. Grandes presagios de un desastre inminente se vieron en los cielos. En Lindisfarne, los monjes tuvieron que suspender sus oraciones nocturnas cuando se observó una vista asombrosa en el cielo nocturno. Supuestamente se vieron dragones de fuego volando por el aire, seguidos de láminas de relámpagos que se extendían en enormes arcos antes de perforar el suelo con gigantescos tenedores. Solo unas pocas semanas después, los dragones regresaron, pero ahora estaban en la proa de los barcos largos vikingos y comenzaron una era de gran violencia y derramamiento de sangre. Parece extraño que debería comenzar en la sagrada y santa isla de Lindisfarne. No fue su primer ataque. Los hombres del norte habían saqueado sus tierras natales por años y realizado incursiones menores en Inglaterra antes del ataque a Lindisfarne. Comenzaron pequeños, utilizando 2 o 3 barcos, probando la oposición de los locales y eligiendo lugares que estaban remotos y cerca del mar. Fueron inteligentes y eligieron no saquear los ricos puertos comerciales como Southampton. Las poblaciones eran más densas allí, por lo que había más posibilidades de oposición popular y estaban bien custodiadas. ¿Qué era mejor que los monasterios como los de Northumbria, como Lindisfarne, Iona y Jarrow? Indefensos, ricos y aislados. En esa época, Inglaterra se dividía en 4 reinos principales y 3 menores. El reino de Northumbria era muy poderoso. Situado en el centro de Gran Bretaña, tenía a los escoceses y pictos al norte y a los anglosajones al sur. Especialmente en las regiones del norte, hubo un despertar cultural durante el siglo VIII. La arquitectura, metalurgia, escultura y pintura habían florecido. Los grandes evangelios iluminados se escribieron durante este tiempo, como el libro de Kells y los evangelios de Lindisfarne. Los historiadores incluso se refieren a la era como el Renacimiento del Norte, 600 años antes que el italiano. El cristianismo llegó a Gran Bretaña a principios del tercer siglo. Para el siglo VII, se construyeron monasterios en toda Inglaterra, siendo Lindisfarne uno de los más prósperos. Tenía el patrocinio real del rey de Northumbria y una colección inigualable de reliquias, incluyendo los restos de San Cuthbert, quien se convirtió en abad allí, así como de San Columba, quien fue responsable de llevar el cristianismo a Escocia. San Aidan fundó el monasterio en 634 y se convirtió en obispo allí. San Finian construyó una iglesia de madera después. Dada su rica historia religiosa, no sorprende que la isla se convirtiera en un importante lugar de peregrinación. De los lobos del mar. El 8 de junio de 793, tanto la iglesia como el amplio sitio monástico de la Isla Santa fueron atacados por lo que se describió como hombres miserables y paganos. Un monje escribió que, cito, los paganos de las regiones del norte llegaron con una fuerza naval a Gran Bretaña como avispas picantes y se extendieron por todos lados como lobos temerosos, robaron, desgarraron y masacraron. Puede que los peregrinos hayan traído muchas monedas, por lo que había mucha riqueza portátil que se podía llevar. Habría habido lujosas cubiertas de libros del Evangelio, relicarios incrustados con piedras preciosas para guardar reliquias sagradas, símbolos personales de obispos como cruces de oro y báculos, y vestimentas preciosas adornadas con oro y plata. Lindisfarne era un gran asentamiento que probablemente albergaba a muchas familias que llegaron a la Isla Santa en busca de trabajo. Los vikingos ya habían hecho incursiones antes, pero este ataque violento y sorprendente en el corazón de la cristiandad occidental sacudió y alarmó a toda Europa. El erudito inglés Alcuino de York, que residía en el reino franco de Carlomagno, escribió cartas a Higvald, el obispo de Lindisfarne, y a Ethelred, el rey de Northumbria. Vio el evento como una catástrofe sin precedentes, diciendo: «Nunca antes ha aparecido tal terror en Gran Bretaña como el que ahora hemos sufrido de una raza pagana. Los paganos derramaron la sangre de los santos alrededor del altar y pisotearon los cuerpos de los santos en el templo de Dios como estiércol en las calles. He aquí la iglesia de San Cuthbert, salpicada con la sangre de los sacerdotes de Dios, despojada de todos sus ornamentos. Un lugar más venerable en toda Gran Bretaña se da como presa a los pueblos paganos.
llegando a la playa vestidos con estas pieles de osos y lobos, con su largo cabello y barbas, espadas largas y hachas cubiertas de extraños símbolos rúnicos, los vikingos debieron haber sido una vista aterradora. Al saquear el asentamiento, se llevaron todo lo posible, rompieron los relicarios y tiraron el contenido al piso. Destrozaron los altares y arrancaron cualquier tapiz que adornara las paredes de la capilla. Mataron a algunos de los hermanos. Fueron asesinados a golpes o arrastrados a la playa y ahogados. Expulsaron a otros monjes desnudos e incluso se llevaron a algunas personas como esclavos. Debe notarse que toda la evidencia disponible del ataque de ese día proviene de fuentes históricas. No hay prueba arqueológica de que el ataque ocurrió en absoluto. Aunque antes los vikingos eran cultos, no tenían historia escrita ni literatura, lo que significa que toda nuestra información contemporánea sobre los vikingos proviene de fuentes fuera de su sociedad. Tenían un alfabeto rúnico, pero no literatura, y para cuando se escribieron las grandes sagas islandesas, habían pasado más de 400 años. La conquista de Inglaterra. Durante 3 siglos, los hombres del norte saquearon ríos y costas europeas, sembrando muerte y destrucción a su paso. Una abadía en la costa norte de Francia, llamada Saint-Vaast, incluía en su canto diario una oración pidiendo a Dios que los liberara, citando «Poamam» de la salvaje raza de los hombres del norte que asolan nuestros reinos. Un sentimiento que era compartido por gran parte del mundo conocido, desde Vinland en el oeste hasta Constantinopla en el este y París en el sur. Lindisfarne había estado repleto de golosinas, utilizadas en ceremonias religiosas y completamente indefenso. Había sido un día muy rentable, un día que mostró a los vikingos y a sus dispuestos camaradas de vuelta en casa en Escandinavia que el tesoro, los esclavos y la gloria podían encontrarse al otro lado del mar en Inglaterra. ¿Cuántos más de estos monasterios había con tales riquezas y botines fáciles? Los hombres del norte que invadieron Lindisfarne probablemente eran de Noruega, aunque los ingleses los llamaban daneses. Durante la era vikinga, los escandinavos en Gran Bretaña eran tan numerosos que los ingleses los llamaban a todos daneses. Eran aterradores por ser desconocidos. Eran una raza alienígena, adorando a su dios pagano Odín. No reconocían la santidad de la iglesia cristiana. Atacarían con una ferocidad brutal. Incluso había cuentos de ellos continuando la lucha desarmados, arrancando las gargantas de sus enemigos con los dientes. Provenían de un lugar frío e inhóspito que incluso los largos dedos del Imperio Romano nunca habían tocado. Aunque Dinamarca tiene un clima bastante favorable, las tierras que ahora son los países modernos de Suecia y Noruega tienen condiciones más duras. Ambos tenían poblaciones pequeñas y los inviernos eran largos y severos, especialmente en Noruega. Tal vez por eso decidieron ir al sur y asentarse allí. La tierra en Gran Bretaña era más fácil de cultivar y el clima menos extremo. Jarls, Carls y Thralls. Durante los próximos 200 años, los nórdicos aterrorizaron el norte de Europa, dejando muchas ciudades costeras abandonadas. Luego continuaron para tallar asentamientos. Fundaron la ciudad de Dublín en Irlanda, se apoderaron de York y tomaron por asalto Londres. Asaltaron la costa marroquí en el norte de África y capturaron la ciudad española de Sevilla de los musulmanes. Los vikingos tenían una estructura social de 3 niveles. En la cima estaban los Jarls, los ricos terratenientes, luego los Carls, que eran los campesinos libres, seguidos por los Thralls, los trabajadores esclavos que tenían el estatus más bajo. Los hombres del norte esclavizaron a miles de personas, incluyendo niños, durante sus saqueos. La esclavitud era fundamental en sus vidas. En el siglo XI, Dublín vikingo se convirtió en el mayor mercado de esclavos de Europa occidental. Los esclavos capturados en Irlanda y otros lugares se vendían y se llevaban a los mercados islámicos o a los estados bálticos. Los capturados se clasificaban por fuerza, tamaño o características como mujer del otro lado del gran mar o extranjero que no sabe inglés. Al final de la era vikinga, los esclavos traídos a Noruega representaban el 10% de la población. Los vikingos establecieron rutas comerciales en todo el mundo. La cantidad de territorio bajo su control era tan grande como lo fue una vez el Imperio Romano. Comerciaban en Bagdad, Constantinopla, Jerusalén, a lo largo del mar Caspio y la ruta de la seda. En la iglesia bizantina de Santa Sofía, en lo que ahora es la moderna Estambul, se pueden encontrar grafitis vikingos. Las 2 inscripciones rúnicas talladas en piedra datan del siglo IX.
Se cree que uno dice, Halfdan talló estas runas. El equivalente antiguo de Halfdan era Eir. El otro es simplemente una firma que dice Anin. Sus innovadores Drakkars eran perfectos tanto para la guerra como para la exploración en el mar y en los ríos interiores. La ausencia de quilla permitía a los barcos navegar incluso en aguas muy someras. Además, su velocidad los hacía letales en las incursiones. Iona era otra isla monástica frente a la costa de Escocia. También fue saqueada varias veces por los vikingos. El primer saqueo ocurrió solo 2 años después de Lindisfarne en 795. En el ataque de 806, 68 monjes fueron masacrados en lo que se conoció como la Bahía de los Mártires. Tras más saqueos, la comunidad se mudó al interior, a Kells en Irlanda, buscando mayor seguridad. Pero los vikingos pudieron navegar lo que ahora se llama el río Boyne y también los golpearon allí. En 2006 se descubrió un barco largo vikingo en el lecho del río Boyne en el puerto de Drogheda, no muy lejos de Kells. Rollo el Caminante. El norte de Francia se convirtió en uno de sus principales objetivos para sus saqueos, hasta que el rey franco Carlos el Simple acordó un tratado con el líder vikingo Jarl Rollo en el siglo X. Conocido como Rollo el Caminante, se decía que era tan grande de tamaño que los caballos no podían cargarlo, por lo que tenía que ir a todos lados a pie. A Rollo y su gente se les dio la ciudad de Rouen y sus tierras circundantes. Esta área se conoció como Normandía, de la palabra para norteño. El descendiente de Rollo, Guillermo el duque de Normandía, venció a Harold Godwinson, último rey anglosajón, en la batalla de Hastings en 1066, convirtiéndose en Guillermo I de Inglaterra. La era vikinga pareció terminar tan rápido como comenzó. Europa tenía defensas más fuertes y gobiernos más centralizados. Varios monasterios antes vulnerables a ataques se reubicaron tierra adentro, alejados de los ríos. Algunos vikingos podrían haberse convertido al cristianismo y creían que las incursiones y esclavizar a otros violaba la ley de Dios. Por cualquier motivo, la era vikinga había concluido. El ataque a Lindisfarne inició una era que reconfiguró la cultura de Gran Bretaña y del continente. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Ojalá hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó el video, suscríbete, subimos uno cada viernes. Que tengan una excelente semana. ¡Saludos!